en 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 en adelante, ¿no? La palabra de Dios dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya lo sabemos, amén, hermanos. Estamos entendiendo ahora claramente de que no solamente es, ¿no? Andamos en la carne, pero no para ahora ya no caminar más en la carne, sino caminar en el Espíritu. Y día a día yo creo que cada familia tiene en sus propias vidas personales, se dan cuenta que hay cosas que tienen que ser renovadas por la palabra de Dios. Y no se dan cuenta hasta que pasa el tiempo. A veces la gente no se da cuenta cómo está su vida ante el Señor hasta que ese momento no llegue. Y cuando llega se da cuenta realmente que hay temor todavía en su corazón, hay incredulidad en su corazón. Pero Dios nos está enseñando el día de hoy. Yo deseo al Señor de que permite que esto ocurra para que podamos ver nosotros de que la batalla la ganamos en la casa. Nuestro caminar podemos andar en la carne, pero esta carne no es para usarlo para el pecado, usarlo para lo que le agrada al Señor, sino es para usarlo para darle la gloria al Señor por medio de este cuerpo, ya sea por medio de un instrumento, ya sea de evangelización, ya sea en tu casa llevando la palabra del Señor. Estamos para eso el día de hoy. Dice la Biblia que hemos muerto ya, hemos muerto en Cristo. Amén. Nuestra forma de caminar antiguamente murió. En Colosenses, vamos a estudiar en Colosenses, y la Biblia nos habla bien claro en el capítulo 3. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, disculpen, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a ir de nuevo, que hay otro lugar, pero ya vamos a dejarlo ahí. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con el ungido y con su unción, amén. Si tú has resucitado con el poder de la unción de Dios, ¿cómo has resucitado tú? ¿Con la carne? No. ¿Quién te ha hecho resucitar a ti? Hay una nueva vida en el Señor el día de hoy. ¿Quién ha hecho que tú seas el día de nueva criatura en Cristo? ¿Ha sido un poder tuyo, un poder de la carne? No. Es obra del Espíritu Santo. Acá la Biblia me dice a mí: si pues haber resucitado con Cristo, que quiere decir ungido. Acá muchos le dicen, también quiere decir con el Mesías. Cristo quiere decir ungido, Mesías también es ungido. No habla acá de Jesús, pero se refiere a Jesús, pero con unción que está en Jesús. Esa unción también lo tienes tú. Tú has resucitado con Cristo. Amén. Tú tienes la unción del Señor, y ya sabes esta palabra, mucho tiempo atrás la has leído, pero tú la has leído de esta forma tal vez. Si tú puedes haber resucitado con Cristo, con Jesús, no es con Jesús, es con el poder de la unción que está en Jesús y que obró en Jesús, está en ti el día de hoy. Amén. ¿Me entiendes? Ese poder está en ti. Y hablamos la semana pasada de que la unción va a comenzar, el poder de Dios se va a mover cuando la palabra de Dios muere en tu vida. Ahora podemos poner más o menos, mira, es un rompecabezas que Dios está permitiendo que podamos entender más cosas para ponerlo y realmente ver el hombre que Dios ha creado en nosotros. Amén, hermanos. Si pues haber resucitado con Cristo Jesús, con Cristo, amén. Entonces nos damos cuenta el día de ahora de qué, de que la palabra de Dios nos guarda. El que ama mi palabra guardará. Si me amáis, todas las cosas os irán a bien. Ven, si me amáis. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda su palabra. ¿Cuál palabra? La que Dios te habla en el día de hoy. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa ahí en esa palabra? La unción comienza a obrar ahí. Es por eso que hay veces que Dios obra en Alfredo de una manera, obra en la manera de usted de otra manera, pero Marcos de otra manera. Y Marcos dijo: no, yo voy a venir caminando, yo creo, y Dios está haciendo la obra en su casa. ¿Por qué? Marcos, tú creíste en él. Dice la palabra de Dios: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú todo lo puedes por la unción que está en ti, por el ungido y por la unción que está en ti. ¿Y qué pasa ahí? Comienza a obrar el Señor. No había, no le has puesto en la mano del Señor y Dios está haciendo su obra de Él.
Cuando Dios obra una palabra y te pone una palabra en el corazón, es para que lo hagas. Cuando es rompecabezas, estamos entendiendo ahora que ahora la palabra de Dios, la unción, tenemos la semana pasada que era la unción, y la unción está sobre nosotros, pero la unción no puede moverse si la palabra de Dios no obra en nuestras vidas. Vamos a querer pelear, vamos a querer salir libre de algo, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que está hablando hoy, el día de hoy, no está dando importancia. ¿Y qué pasa? Lo que tú has podido hacer, has querido hacer en la carne, no se puede hacer. Es hacer con unción, es obra del Espíritu Santo. No es obra de la carne. Es obra del Espíritu Santo. Amén. Después de la palabra de Dios, si puedes haber resucitado con el ungido y presunción que está sobre nosotros, dice, buscad las cosas de arriba. Amén. Si yo he necesitado con unción de Él, este ha sido un poder sobrenatural para que yo esté el día de hoy y usted esté en el día de hoy en Cristo, hermanos. Amén. No es el poder de la carne. No podemos hacer nada en la carne. En las cosas del Espíritu. La Biblia dice en 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Dile, a ver, vamos a decir todos juntos. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Gracias por acompañarme. A ver, todos vamos a decirlo, hermanos. Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 12 dice, vamos a repetirlo, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Amén. Ahora vamos a decirle, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces vamos a decirle, Señor, yo he recibido, dilo, Señor, yo he recibido el Espíritu tuyo, para saber todo lo que tú nos has dado. Amén, gloria a Dios. Entonces ahora estamos entendiendo, bueno, ahora yo he nacido, si yo he nacido con el poder del Dios, con la unción del Dios Santo, dice, busquemos las cosas que te pertenecen a ti. No vas a encontrar nada que te sea de bendición en el mundo, porque tú has recibido el Espíritu de Dios para que sepas lo que Dios te ha dado a ti. Tú no has recibido el Espíritu ni tienes la unción de Dios para saber qué hay en el mundo, no. Tú has recibido lo que Dios te ha dado a ti, te ha dado su Espíritu Dios mismo a ti, ¿para qué? Para que estés entremetido en sus cosas que Él te ha dado a ti. Es por eso que me ha resultado muchas veces las cosas que queremos hacer sin con el consentimiento de Dios, estando en el camino del Señor. Eso no tiene nada que ver, yo puedo estar en el camino del Señor y caminar de mi manera. ¿Sí? En el mundo hay una variedad de culturas. Y la gente puede caminar como se da la gana. Pero ¿cuántos de ellos están caminando en victoria y cuántos de ellos no caminan en victoria? ¿Cuántos de ellos caminan bendecidos, gozosos en el Señor y cuántos de ellos no caminan en ello? Dios nos dice bien claro a nosotros de cosas, hermanos, si pueden realizar con Cristo, se han realizado con la unción de Él. La unción de Él está sobre nosotros, dice 1 Juan. Tú tienes la unción de Cristo. La unción de Jesús lo tienes tú. Vamos a leer nuestras Biblias en Efesios. En Efesios, en el capítulo, miren, en el capítulo 1, la Biblia dice en San Lucas capítulo 4, ustedes ya lo saben, que Jesucristo fue ungido. Amén. ¿Por qué fue ungido? ¿Para qué? Jesucristo, antes de ser ungido, empezó su ministerio. Jesucristo fue ungido y empezó el ministerio que Dios le había dado a él. Amén. La Biblia dice en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo, bueno, vamos a leer de la oración de Pablo, ok.
El apóstol Pablo oró de esta manera, dijo, y por esta causa, y también versículo 15 en adelante dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza y su poder para con nosotros, lo que creemos. Escuchen ahora, según la operación del poder de su fuerza, que dice, la cual operó en Cristo, la cual operó en el ungido, la cual operó en la unción, en el ungido y por su unción. Entienden acá, dice, la cual operó en Cristo. Amén. En el ungido y por su unción. Dice, resucitando de los muertos y sentando. ¿Cuál fue que operó acá? ¿Qué poder operó acá? El poder del Espíritu Santo. Este poder no lo tuvo Jesucristo más de 3 días. ¿Por qué? Estaba escrito en la palabra. 3 días y después resucitaré. Y no había nada ni nadie que impida que Jesucristo resucitase, que pueda resucitar. La palabra de Dios, porque eso cumple como Dios lo dice. ¿Por qué creen ustedes? Porque está ungida. ¿Me entiendes? Amén, hermanos. Y dice, lo que operó en Cristo, operó en el ungido y por su unción, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Quién fue y que oró? ¿Qué poder fue que oró? Fue el poder del Espíritu Santo. Lo sacó Jesucristo, lo levantó. ¿Cuál poder fue? El Espíritu de Dios. Daniela, entra porque ya empezó la clase ya. Hola, ya, ok, saludamos, hola. Si quieres tomar juguito, toma tu juguito, allá adentro. Adentro, ya están empezando la clase, ya empezó ya. Están en el puerto del fondo ya. Ok, entonces hermanos, escuchen, la cual operó en Cristo, la cual operó en el ungido por su unción. Amén. Resucitando de los muertos y sentando a su diestra en lugares celestiales. ¿Quién lo hizo? Fue el poder de Dios, no fue algo del hombre. ¿Quién lo sacó a Jesucristo de la tumba? ¿Y quién lo llevó hasta lo último, hasta Satanás, en sus lugares, y lo levantó hasta los humos? ¿Quién fue? ¿El hombre? No. Un espíritu de la carne tampoco fue. Fue el Espíritu de Dios. Ese poder que está en ti. ¿Cómo sabes que está en mí, David? La Biblia dice, en el versículo 21, sobre todo principado de autoridad, poder de señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a qué dice? ¿A quién le dio? ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿A quién le dio Jesucristo ese poder? ¿No fue nosotros? Dice la palabra de Dios, la cual de su cuerpo, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo vas a llenar tú todas las cosas sin el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo si no te quieres someter a la palabra del Señor? Si esta unción. Amén. Dice la palabra.